por acompañarnos a nombre de la Coordinación de Difusión Cultural y de la Dirección de Literatura de la Universidad. Estamos aquí para hacer homenaje en el 90 aniversario del nacimiento de Jorge Ibargüengoitia. Ibargüengoitia es citado muchas veces como el escritor por excelencia del humor, pese a que él renegaba de esa cualidad, que frecuentemente sus lectores hallaban en sus páginas. Para conocer mejor la obra del también dramaturgo y periodista guanajuatense, contamos con la presencia de dos grandes escritores, Enrique Serna y Ana García Bergua, que en realidad no deberíamos presentar, porque su obra yo creo que ya está muy difundida, pero les voy a hablar brevemente de cada uno. La maestra Ana García Bergua nació en la Ciudad de México en 1960, estudió escenografía teatral y letras francesas en esta universidad. Ella colaboró durante 15 años en la jornada semanal con una columna que hablaba de temas cotidianos y literatura, política, lo necesario. Ella ha dirigido varios talleres de creación literaria en instituciones públicas y privadas a lo largo del país y es una cronista, ensayista y narradora activa desde finales de los años 90. Algunas de sus obras más destacadas son su primera novela, El Umbral, Travels and Adventures, de 1993, que es un cruce entre la fantasía y la biografía. El volumen de crónica, Postales desde el puerto, y los libros de cuentos, El Imaginador, de 1996, Otra oportunidad para el señor Balmand, y el más reciente, El Limbo bajo la lluvia, publicado en 2013. Continuando con sus novelas, en 2004 publicó Rosas Negras y en 2007 Isla de Bobos y su libro de ensayos Pie de Página. En 2013, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara le otorgó el reconocimiento a Sor Juana Inés de la Cruz por su novela La Bomba de San José, que fue editado por ERA y la Dirección de Literatura de la UNAM. De hecho, también pueden encontrar aquí una selección de sus cuentos en material de lectura, que es gratuito, es un proyecto no lucrativo, y pertenece desde 2001 al Sistema Nacional de Creadores. Por su parte, el maestro Enrique Serna nació en 1959 también en esta ciudad. Él estudió letras hispánicas, también en filosofía y letras de la universidad, e inició estudios de posgrado que interrumpió en 1986 para dedicarse de lleno a escribir. De hecho, en 1988 publicó su primera novela, Uno soñaba que era rey. Colaboró en el suplemento cultural Sábado de 1+1 a principios de los 90 e incursionó en publicidad, cine y televisión como argumentista, y coordinó en la editorial CLIA una serie de biografías de ídolos populares. En el 99 publicó El seductor de la patria, una novela que mereció el premio Mazatlán de literatura y es una novela histórica en torno a la figura de Santa Ana. Otras de sus obras destacadas son la novela Señorita México, publicada en el 93, y Fruta Verde, con rasgos autobiográficos, publicada en 2006. Sus cuentos se han reunido en los volúmenes Amores de segunda mano, del 91, El orgasmógrafo, de 2001 y La ternura caníbal, de 2013. Ha colaborado en prensa con columnas en El Universal y Letras Libres. En la Dirección de Literatura se publicó La sonrisa afilada, Enrique Serna ante la crítica el año pasado, y el tomo Cuentos crueles de la colección Voz Viva de México en 2012. Ahora, bueno, vamos a darles a ellos la palabra para que nos hablen de cómo es que Ibargüengoitia ha sido visto por sus ojos, cómo es que ha sido leído por ellos y cómo vamos a rendirle homenaje hoy. ¿Quién empieza? Bueno, voy a abrir yo. el micrófono. Bueno, estamos aquí reunidos para rendir homenaje a la memoria de Jorge Ibargüengoitia, un autor que a más de 35 años de su muerte sigue vigente y sigue teniendo muchos lectores. Pero yo creo que también hay que hacer este homenaje extensivo a su pareja, la pintora Joy Laville, que murió la semana pasada en Cuernavaca, que vivió durante mucho tiempo aquí en México y que, por cierto, hizo varias de las portadas de los libros de Jorge Ibargüengoitia. Era una pintora de paisajes inspirados sobre todo en las islas griegas, que eran para ella como una fijación, ¿no? Era una mujer encantadora que pues le dio mucho a nuestro país y que se dedicó durante toda su vida a guardar la memoria de este gran escritor, con lo que le tocó vivir algunos años de felicidad antes de que Ibargüengoitia muriera trágicamente en ese accidente aéreo
donde murieron otros escritores que iban a un congreso de literatura en Bogotá, entre ellos Ángel Rama, Manuel Escorza, y también, por cierto, murió en ese avionazo Fanny Cano, una estrella del cine mexicano. Pero bueno, la vigencia que sigue teniendo Ibargüengoitia y el gran éxito que él tuvo en vida, convirtiéndose en un bestseller de la novela mexicana, nos demuestran que no es cierto que solamente haya una alta literatura para un público minoritario, sino que la mejor literatura puede a veces ser enormemente popular, ¿sí? Y creo que esta es una de las primeras hazañas de Ibargüengoitia, ¿sí? Haberse creado un gran público que nos seguía no solo en sus novelas, sino también en sus colaboraciones periodísticas en el Excelsior de la época de Julio Scherer, que ahora están recogidas en varios libros de artículos, recopilaciones publicadas sobre todo por la editorial Planeta, que seguramente pueden encontrar aquí, y donde hay también pequeñas joyitas literarias, ¿no? Hay que recordar que Ibargüengoitia se inició como dramaturgo. Él contó en algunas entrevistas que él iba a estudiar ingeniería civil y de hecho ya estaba inscrito en la carrera, y en ese momento se estrenó en el Teatro Juárez de Guanajuato, de donde él era, Rosalba y los llaveros de Emilio Carballido, en los años 50. Y él quedó tan fascinado al ver esta comedia de Carballido que decidió que quería estudiar literatura a partir de ese momento. Abandonó la carrera de ingeniería con gran escándalo de su familia, porque la ingeniería es una profesión mucho más lucrativa que las letras, ¿verdad? Y temían que pues se iba a quedar en la calle si estudiaba literatura, pero no le importó y cursó toda la carrera. Ha narrado episodios de su vida de estudiante y de posgraduado en varios de sus libros, entre otros La Ley de Herodes, donde recuerdo que hay un cuento bastante bueno sobre una obsesión erótica que tuvo, ¿verdad? Sí, sí, Con una contemporánea suya, que aquí según las malas lenguas era Luisa Josefina Hernández, otra dramaturga, que durante mucho tiempo impartió clases de literatura dramática aquí en la universidad. El caso es que Ibargüengoitia se inicia entonces como dramaturgo con una obra que se llamaba Susana y los demonios, y empieza a tener un desencuentro que se va haciendo cada vez más profundo con el mundillo teatral mexicano. Con su maestro, ¿no? Con Rodolfo Usigli. Ah, bueno, Usigli sí, desde luego Usigli le fue una de sus principales influencias literarias, creo que no solamente para dedicarse al teatro, sino también para recomendarle lecturas de escritores ingleses, que eran los preferidos de Usigli y luego también fueron los preferidos de Ibargüengoitia, ¿no? Evelyn Waugh, Naipaul, Swift, que yo creo que son de esos escritores de humor que más adelante va a dominar también Ibargüengoitia, un humor flemático, un humor que utiliza más la ironía que la sátira, ¿sí? Y que permite que los personajes se exhiban casi sin que haya una intervención del autor que busque deformarlos como figuras grotescas o esperpénticas, ¿no? Pero bueno, después de esas experiencias desafortunadas para él en el teatro, cuando ya había escrito 5 o 6 obras, Ibargüengoitia se convirtió en crítico teatral de la revista de la universidad en la época en la que la dirigía Jaime García Terrés, y aprovechó esa tribuna pues para vengarse de todos los agravios que había sufrido como dramaturgo en críticas que eran muy sarcásticas, ¿no? Y que hacían cera y pabilo de toda la comunidad teatral mexicana. Esas críticas están reunidas ahora en un volumen publicado por la editorial El Milagro, aunque ya no recuerdo el título, y entre ellas había una que le dedicó a Landru de Alfonso Reyes, que había sido puesta en escena por Gurrola, y en su crítica despedazó la obra de Alfonso Reyes,
Esto provocó que Carlos Monsiváis hiciera publicara una carta de protesta en la misma revista de la universidad. Y Ibargüengoitia, molesto porque le hayan publicado esa carta a Monsiváis, se salió de la revista, y así fue como nació un novelista, porque al haber roto por completo con el mundo teatral, él empezó a escribir novelas, comenzando por Los Relámpagos de Agosto, ¿no?, que, como ustedes saben, es una parodia de los libros de memorias que a mediados del siglo XX abarrotaban las librerías mexicanas, memorias de revolucionarios, de generales, ¿sí? Se puso de moda ese género en el que los generales que habían estado en distintos bandos de las facciones revolucionarias se trataban de defender ante la posteridad, ¿no?, describiéndose como un dechado de virtudes y como unos ejemplos de patriotismo, ¿no? Entonces, Ibargüengoitia escribe la parodia de este género, ubicándolo en una época más o menos cercana a la de otra gran y famosa novela mexicana, La Sombra del Caudillo, de Martín Luis Guzmán, pero Los Relámpagos de Agosto, digamos que es la versión paródica de Martín Luis Guzmán, de La Sombra del Caudillo. En realidad se refiere a sucesos que ocurrieron un poco después, a la rebelión escobarista de 1929, en la que, por cierto, entre las tropas que enviaron a combatir esa rebelión del general Escobar, iba Jorge Negrete, cuando era cadete. Le tocó combatir ahí. Yo lo sé porque escribí una biografía de Jorge Negrete que está publicada en la editorial Clio. Y esta rebelión se produjo porque acababa de ocurrir el asesinato de Obregón, y entonces muchos de los generales obregonistas que ya tenían amarrados sus puestos, secretarías en el gobierno y demás, de pronto se quedaron colgados de la brocha cuando lo matan. Y entonces el general Escobar se subleva para tratar de impedir que llegue al poder alguien que está lejano a sus intereses. Y ahí es donde arranca esta novela de Ibargüengoitia, que ganó un premio en Casa de las Américas, tuvo un gran éxito. Es la, digamos, reducción al absurdo de un movimiento revolucionario que ya para cuando se publicó la novela en los 60s estaba completamente petrificado, ¿no? De hecho, era muy común la queja entre los articulistas políticos de que la Revolución Mexicana había sido traicionada al institucionalizarse, ¿sí? Pero todavía existía un gran temor a meterse con el ejército mexicano, porque años antes Ibargüengoitia había publicado una obra de teatro, El Atentado, que nadie quiso montar porque la censura que ejercía todavía el gobierno de que no se podía tocar a los militares impidió que se representara. Se estrenó hasta 1975 porque no la dejaron estrenar. De modo que al escribir Los Relámpagos de Agosto, hasta cierto punto Ibargüengoitia se sacó la espina de esta obra que no le dejaron montar en su momento, ¿sí? A partir de entonces, y gracias al gran éxito que obtiene Los Relámpagos de Agosto, ya se define Ibargüengoitia como novelista, ¿sí? Y yo creo que su obra fue en ascenso a partir de entonces. Los Relámpagos de Agosto es muy disfrutable, pero creo que en ella los personajes son caricaturas, ¿no? No están profundizados, no hay una profundidad psicológica que más adelante sí va a tener en novelas como Las Muertas o Los Pases de López, que para mí son lo mejor de su obra. Creo que es un novelista que iba de menos a más y es una desgracia que haya muerto relativamente joven, cerca de 50 y tantos años, porque seguramente tenía todavía mucho que dar, ¿no?
Bueno, creo que es interesante ubicar la obra de Ibargüengoitia tomando en cuenta una diferencia entre dos géneros dramáticos, que son la farsa y la comedia. Tomando en cuenta, por supuesto, que él fue un dramaturgo antes de ser un novelista, ¿sí? Según un crítico de teatro, Eric Bentley, que ha publicado un libro que para mi gusto es donde mejor definidos están los géneros dramáticos, La vida del drama, publicado por Editorial Paidós. Si lo encuentran por aquí, no pierdan la oportunidad de comprarlo. Paidós dice Bentley que la diferencia entre la farsa y la comedia es que en la farsa se ridiculiza la conducta humana, pero con una actitud helada entre las emociones humanas. Es un género dramático en donde que no toma en cuenta las emociones, mientras que la comedia sí toma en cuenta a las emociones y también vislumbra una posibilidad de redención para los personajes que consiste en el autoconocimiento. O sea, un personaje de comedia puede evolucionar en la medida en que llega a conocerse a sí mismo, mientras que los personajes de la farsa son figuras grotescas y redentas, que no van a cambiar, ¿no? Creo que entre estos dos géneros, las novelas de Ibargüengoitia se inclinan más hacia la farsa, porque Ibargüengoitia, tal vez por esa flema británica que le contagió primero Usigle y luego los autores ingleses a los que leyó, ¿sí?, no era un novelista que se pusiera a escarbar muy a fondo en la alquimia de las pasiones. Es un tema que él deja de lado, porque contempla a los personajes con una distancia irónica que es, digamos, contraindicada para hacer ese tipo de exploraciones en el alma humana, ¿no? Pero gracias a esa distancia irónica produce efectos cómicos extraordinarios, porque deja que los personajes se exhiban por sí mismos casi sin intervenir, ¿no? Digamos que su obra se inscribe dentro de esa estética del realismo objetivo que empezó desde Flaubert, en donde parece que las novelas se escriben solas y que el autor nunca nos permite ver su mano dentro de la obra, ¿sí? Y eso hace que la ironía de Ibargüengoitia sea tan disfrutable, ¿no? Creo que a pesar de que aparentemente es un escritor que no cala muy hondo en las pasiones, sí llega por momentos a mostrarnos el sinsentido de la existencia, a recrear mundos en donde el absurdo predomina, ¿no? Y él enfocó sus baterías, principalmente creo, hacia la obsesión de algunos núcleos de la sociedad mexicana por darse importancia, ¿no? Yo creo que Ibargüengoitia quería dinamitar esta lacra de la conducta mexicana, muy visible particularmente en la clase política, ¿no?, en donde pues siempre se tiene que anteponer el título del funcionario, donde hay una cortesía hipócrita que predomina dentro de las relaciones de los seres humanos, donde la gente está obligada a guardar las formas, mientras al mismo tiempo le está poniendo una zancadilla a su rival, ¿no? Y todo esto lo observaba magníficamente Ibargüengoitia, ¿no? También creo que a pesar de que él fuera un escritor que nunca se permitía rispideces en el lenguaje, no hay casi groserías en las novelas de Ibargüengoitia y tampoco hay escenas eróticas explícitas, algo que lo distingue, por ejemplo, de algunos otros escritores que empezaron en la misma época, hay, como hay José algo. Agustín. ¿Ah, sí? Sí, Yo no lo recuerdo, la verdad. yo estuve releyendo hoy la novela de Cuévano. Estas ruinas que ves. Estas ruinas que ves. Y de repente dice, la penetré fácilmente.
Ah, bueno. Yo dije, no lo esperaba de Ibargüengoitia, dije, caramba, no me acordaba de esto. Bueno, hay excepciones, como lo muestra este comentario de Ana. Alguna frasecilla se le escapaba. Yo creo que esto particularmente se debe haber debido que hasta los 40 años Ibargüengoitia vivió con unas tías de Guanajuato, ¿no? Y yo sospecho que no las quería ofender usando un lenguaje lúbrico o grosero, ¿no? Pero de todas maneras, aunque digamos que obedezca o acate los buenos modales de la clase media, al mismo tiempo Ibargüengoitia es un crítico muy punzante de su propia clase, ¿no? Que pone siempre el dedo en las llagas de la simulación, de la doble moral, ¿no? Y de la actitud convenenciera, ¿no? Que marca a muchos estratos de nuestra sociedad. Y es curioso cómo eso se ve en algunas de sus novelas, como por ejemplo en Las Poquianchis, digo, en Las Muertas, que está inspirada en el caso de Las Poquianchis de Nota Roja, ¿sí? Todavía en los años 60, esos crímenes masivos llamaban muchísimo la atención durante largo tiempo, porque no había uno semanal como pasa en la actualidad, ¿no? Que hace que nos hayamos vuelto insensibles a las matanzas y a las carnicerías. En aquel tiempo el caso de Las Poquianchis llamó muchísimo la atención. Yo me acuerdo de niño, lo veía en la Nota Roja de los periódicos durante mucho tiempo, ¿no? Y es un caso, creo, paradigmático, porque se ha dicho que Ibargüengoitia es un cultivador del sentido común, de que él utiliza el sentido común como piedra de toque para mostrar la ridiculez humana. Pero si observamos la conducta de algunos personajes de Las Muertas, vemos cómo esta cadena de crímenes que van cometiendo las madrotas de un burdel en un pueblo de Guanajuato, en realidad obedece a una línea muy clara de razonamientos de sentido común, ¿no? Porque pues, si hay una prostituta que quedó desfigurada en el momento en que le hicieron una charrasca y ya no le va a servir a ese burdel porque ningún cliente quiere irse con ella, pues entonces ya de qué le sirve y deciden ejecutar a esta prostituta, y así va en el caso de muchos más, siguiendo, digamos, una lógica de costo-beneficio por parte de las administradoras del burdel, ¿no? Esas observaciones de cómo se llega al crimen por aplicar sencillamente una lógica mercantil, ¿no? Me parece que es uno de los grandes hallazgos de Ibargüengoitia, porque los gentes que exploran la mente criminal tienden a buscar pues traumas o a ver en esas conductas algo anómalo, ¿no? A hacer que son mentes desquiciadas, etcétera. En cambio, Ibargüengoitia nos muestra que no hay ningún desquiciamiento en ello, ¿no? Y que más bien lo que es abominable es el orden social en donde ocurren este tipo de tragedias, porque es ese orden el que le ha permitido a Las Poquianchis pues tener comprado al presidente municipal del pueblo, al jefe de la policía, haber establecido una red de corrupción que es la que les ha dejado matar impunemente a muchas de las pupilas de este burdel, ¿no? Entonces, esa es para mí una de las aportaciones más interesantes de Ibargüengoitia, que creo que lo hace un escritor que esté todavía muy presente en nuestras vidas, porque esas lacras de la vida mexicana no han desaparecido y probablemente hayan empeorado, ¿no? Entonces yo creo que leerlo sigue siendo un gran antídoto contra esta putrefacción que desgraciadamente a veces sentimos que va a llegar a un extremo en que hace irrespirable la atmósfera de nuestro país. Y hasta aquí voy a llegar para dejarle la palabra a Ana García Bergua. Muchas gracias.
No, pues qué bien, Enrique, diste un panorama increíble, ¿no? De la trayectoria de Ibargüengoitia. Yo podría añadir un poco que en los 70s, creo que fue por ahí del 76, Julio Scherer invitó a Ibargüengoitia a escribir una crónica semanal en el diario Excelsior. No, entonces fue antes, porque en el 76 fue cuando sacaron a Scherer de Excelsior, pues debe haber sido 73, 72. Y Ibargüengoitia decía que bueno, que qué clase de trabajo era ese, que él escribía su crónica el lunes y ya tenía toda la semana libre, ya había trabajado, decía, ya me gané el pan, ya estaba maravillado. Y esa crónica semanal de Ibargüengoitia, que la empezó recopilando la Guillermo Sheridan en varios tomos que publicó después Joaquín Mortiz, era una maravilla, porque Ibargüengoitia no era propiamente un cronista político, aunque su crónica ocupaba las páginas centrales del Excelsior. De repente está viendo uno, por ejemplo, no sé, una noticia de una cosa terrible, cuando el golpe militar en Chile, en el 73, pues todos los artículos hablaban de Chile y esto, y Ibargüengoitia hablaba de una señora que le había volado la charola de chamorritos en el supermercado, y que la señora, y que él tuvo que recuperarla, y que qué barbaridad, que gente tan poco educada, y que a esa señora, todas las cosas que le iba a hacer a la señora que le robó sus chamorritos, y es muy desconcertante leer así sus crónicas, porque están fuera de todo, aunque están sumergidas en la cotidianidad más profunda, más diaria. Justamente por eso resaltan como si pusiera una enorme lupa sobre la sociedad mexicana, ¿no? Entonces, esa parte de Ibargüengoitia que se añade a la de sus novelas, y que, como ha señalado Enrique, tiene esta distancia británica ante las cosas, casi filosófica, ¿no? Siguiendo la idea de la farsa, quedarse impávido ante la ridiculez y dejar que el que está haciendo el ridículo, ya sea una señora, ya sea un funcionario, que lo haga, que lo despliegue, y por sí solo caerán, ¿no? Tan solo con mostrarlo. Y en eso Ibargüengoitia era un genio. Sus crónicas, yo creo que dentro del género, son de lo mejor que se ha escrito en México. Cuando se habla de historia de la crónica, el primer nombre que viene es Ibargüengoitia. Por esto del humor y por esto de exhibir, ¿no? De mostrar, no juzgar. Él pareciera que no juzga, pero ya con la manera en la que expone las cosas ya está diciéndonos, pero que miren nomás, qué barbaridad. Y también en la novela él también le preguntaban sobre su humor, ¿no? Que cómo hacía su humor, y él decía que él no se consideraba un escritor humorístico, que él veía el mundo así, ¿no? Él veía el mundo de esa manera y así lo escribía, y ya si era chistoso, pues era como por demás. Y a mí eso se me hace muy importante, porque yo creo que el humor en él no es una cosa afectada, no es comedia, no es alguien que esté trabajando un género. Está mostrando desde una mirada una serie de fenómenos que son irrisorios verdaderamente. Y aparte de sus novelas históricas, yo concuerdo con Enrique, aunque cuando leí Los Relámpagos de Agosto, había estado leyendo las memorias del general Obregón, y qué bárbaro, es un pastiche absoluto. Uno lee las memorias de Obregón y son así: coloqué al ejército en tal montaña para que llegaran y atacaran, hicieran, y esto de echarse importancia y de darse realmente
capta eso a la perfección y es hasta aterrador porque ahí te das cuenta de cómo se están justificando, cómo la maldad, la ambición y la codicia se autojustifican. En cambio, en Los Pasos de López, que a mí también me encanta esa novela, que es una versión de la independencia maravillosa, sale el personaje que sería el cura Hidalgo, que sería López, pues de repente se pone a ver en una enciclopedia cómo se hacen los cañones, ¿no? Pero con una especie de curiosidad que saliera quién sabe de dónde, como que de repente al revés le quita como todas esas intencionalidades grandilocuentes a los héroes. El romance entre la corregidora y Allende aparece ahí en todo su esplendor y al revés lo cuenta como de una manera muy natural, muy desapasionada. Y es como uno se imagina que debió haber sido la independencia, como algo que de repente se desencadena de una serie de acciones quizá un poco triviales de una serie de personajes y al rato ya están levantando al país y no acaban de saber ni cómo empezó ni cómo arrancó eso. Todo empezó con unas fiestas y unas obras de teatro y unos secretos que se iban pasando y esto de los cañones y al rato ya están liderando unas huestes libertarias, ¿no? Entonces eso es maravilloso de Los Relámpagos, como bajar a lo cotidiano todas las acciones humanas, ponérnoslas aquí a pie de tierra y en ese sentido también por eso funciona esto del ridículo y esto de ver de la crítica, ¿no? Porque la mirada que tiene es perfectamente horizontal. Yo creo que influye el hecho de que fuera ingeniero, ¿no? Porque tenía como una mirada que vio eso de lo de las poquianchis, ver el aspecto práctico, ¿no? El asunto de que pues estas mujeres funcionaban por el negocio y tal, pues tiene que ver con esa mirada despiadadamente práctica y utilitaria, ¿no? Que él la usaba un poco para bromear sobre sus personajes, para ver lo absurdo que estaban haciendo, ¿no? Como muchas cosas simplemente no tienen sentido desde un punto de vista, empezando por la utilidad o por la consecución de los fines. Y también en estas ruinas que ves, que les decía yo que ahí encontré una frase pornográfica, bueno, tanto como pornográfica, era como de ingeniero, la penetré fácilmente, yo decía, bueno, ¿qué clase de impedimento pensaba encontrar ya llegados a esos momentos? Pero bueno, se me hizo muy chistoso, porque el personaje regresa a Cueva, ¿no? Que es como Ibargüengoitia llamaba a Guanajuato, ¿no? Los guanajuatenses no lo quisieron durante muchos años, renegaron de él, porque claro, pues los exhibía y los mostraba y entonces ahora sí ya le hacen algunos homenajes, ¿no? Pero las cenizas de Ibargüengoitia están en un jardín de Guanajuato que creo que no son fáciles de encontrar. No lo quieren mucho porque los exhibe despiadadamente y es como una comedia de enredos, estas ruinas que ves, este dibujante que regresa de la Ciudad de México y de repente se encuentra con todos estos personajes que le muestran, que le dicen, pues es que nosotros somos la Atenas de por acá, ¿no? Entonces, como que con frases así, la Atenas de por acá, era como él ridiculizaba todas esas pretensiones y esa grandilocuencia, ¿no? De la cultura. Pues sí, así debían sentirse con el Cervantino y con tal, pues sí, la Atenas. Y hay una parte que es como de comedia de enredos, porque él se enamora de un personaje que se llama Gloria, que si no recuerdo mal está medio emparentada con él, pero alguien muy malévolo le dice que tenga cuidado porque el médico, Gloria tiene una enfermedad del corazón y el médico ha dicho que si tiene un solo orgasmo, Gloria se puede morir. Entonces la respeta y la respeta.
Y finalmente, bueno, a la que penetra fácilmente es a otra señora casada que lo está esperando en una puerta, nada más lo ve y echa a correr y se va despojando de cosas. Entonces pues él, claro, la persigue, ¿no? Y hasta que terminan en lo que terminan. Y con lo de Gloria él la respeta y un amigo al final le dice, mira, yo creo que esa información que te dieron estaba mal, porque Gloria, que yo sepa, yo estaba ahí, tuvo como 19 orgasmos en el cerro del no sé qué, y no le pasó nada, y luego tuvo como 15 en el hotel no sé cuántos, y está perfectamente bien. Entonces, bueno, con esa demostración, pues ya el personaje queda como un idiota, ¿verdad? Que estuvo respetando a la tal Gloria. Era muy divertido, verdaderamente, y en esto demostrar así como la ingenuidad, la grandilocuencia. En el fondo, para mí hay una distancia filosófica que sí, que es muy cruel, pero a la vez sí hay cierta empatía con esto. Es como decir, bueno, pues todos de alguna manera somos así, ¿no? Y entrar en esto del el carácter del mexicano, que a mí ya se me hace un cliché espantoso pensar en el carácter del mexicano. Pues, ¿cuál mexicano? Somos más de 100 millones, pero bueno. Pero sí, se dice que Ibargüengoitia abundaba en el carácter del mexicano y nos ridiculizaba, y sobre todo esto de las relaciones de poder, ¿no? Y pues no sé. Bueno, me parece a mí muy interesante justo eso que señala la maestra García Bergua sobre cómo desde la posición del pusilánime se puede juzgar, y como dice el maestro Serna, ¿no? Desde esa distancia evitar las emociones sin profundizar y hacer desde ahí unos juicios bien fuertes. Ahora, viendo también en la crítica que en general a ambos sobre su obra en distintos momentos los han caracterizado como ibargüengoitianos por alguna razón, pese a que sus estilos son muy distintos, ¿no? Y en esta charla está reluciendo también la perspectiva que cada uno tiene y desde la cual cada uno lee. Lo que yo veo en común, aparte de muchos paralelismos en su trayectoria, es que al trabajar historia, igual que Ibargüengoitia, hay un trabajo de documentación muy riguroso, y creo que ese aspecto es algo que me gustaría sobre lo que hablaran, dado que tienen la experiencia y que en el lenguaje de Ibargüengoitia no trasluce como un trabajo así tan fuerte y duro, ¿no? Bueno, es evidente que cualquier escritor que utiliza el humor en México se le pueda comparar con Ibargüengoitia, ¿no? Porque es, digamos, el paradigma de ese género en México. En una charla más o menos reciente que tuvimos Ana y yo también para la revista Letras Libres, yo decía que en realidad sí había desde antes de Ibargüengoitia ya una tradición de literatura humorística en México, ¿no? En el siglo XX, pues yo mencionaría dos ejemplos: Julio Torri, ¿no? Que tiene esas maravillosas piezas de humor negro de fusilamientos, y Salvador Novo, que fue un escritor satírico extraordinario, con un dominio del lenguaje y un poderío maravilloso para satirizar. Y otro, Renato Leduc, ¿no? Que no podemos olvidar su maravilloso Prometeo sifilítico y muchos otros poemas que dejó por ahí regados. Incluso en la época del propio Ibargüengoitia, pues estaba Monsiváis, que Monsiváis escribió una sátira sesgada, barroca, ¿no? Pero que también era a veces muy incisiva en cuanto a su crítica de la sociedad mexicana, o el mismo José Agustín, con un tono más estridente, alburero y demás. Entonces, digamos que no fue el único, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que las grandes figuras de la literatura mexicana han tendido más hacia la solemnidad, ¿no? El propio Ibargüengoitia declaró una vez en una entrevista que él sentía que esas grandes figuras, concretamente Octavio Paz y Carlos Fuentes, hacían declaraciones episcopales, le llamaba él. O sea, que parecía como que el obispo había dicho esto y hasta aquí, como si fuera palabra sagrada, ¿no? La de esos escritores. Y él, pues, definitivamente estaba en contra de esta
solemnidad, ¿no? Y era un escritor que iba contra la corriente, precisamente por no darse importancia a sí mismo, ¿no? Ese tipo de declaraciones a los que son muy dados los escritores, como de que una fuerza telúrica mueve mi pluma y esas cosas, son cosas que jamás en la vida hubiera escrito Ibargüengoitia, y yo creo que tal vez por no darse ese taco, ¿no? No ha sido considerado como un escritor tan de primera línea como los que he mencionado, pero yo creo que sin duda lo es, ¿no? Y aunque yo la verdad no creo parecerme tanto a Ibargüengoitia, porque yo creo que lo que he escrito tiene una intención más satírica hacia el esperpento, ¿no? Más estridente, siempre he sido un admirador suyo, ¿no? Y cada vez que lo leo y lo releo, trato de aprenderle algo. Otra cosa que se me olvidaba decir, yo conocí al personaje en el que está inspirado para Gloria Revirado. Fue mi amiga Margarita Villaseñor, una poetisa de Guanajuato que vivía en una casa preciosa enfrente de la presa de La Hoya, ¿sí? Y que me contó que Ibargüengoitia había sido su pretendiente en los años 50 en Guanajuato, y que a ella le inventaron esa calumnia de que iba a morir en el momento en que tuviera un orgasmo. Fue una poetisa muy… le llamaba a Carlos Monsiváis, a Margarita, la Lucha Reyes de la poesía mexicana, porque escribía poemas que parecen casi canciones rancheras por su intensidad lírica. Su poesía estaba publicada en la por la Universidad de Guanajuato. El año pasado salió su poesía reunida con un prólogo mío, para los que tengan la curiosidad de conocer a la verdadera Gloria Revirado. Sí. Yo conocí esa casa también para hacer una escenografía de Clotilde en su casa en los años 80, que a Joy Laville esa puesta en escena no le gustó nada y tenía razón, pero bueno, lo bueno es que ya no me dedico a eso. Pero era muy bonita y uno se imaginaba todos los personajes de Ibargüengoitia en ese balcón, mirando a Guanajuato y criticando. Era maravilloso. Pues por ahí están sus cenizas, en un parque que está por ahí enfrente. Muy difíciles de encontrar. Nos queda poquito tiempo. No sé si quieres continuar. Pues nada más lo que decías tú de la novela histórica, que pues yo diría, yo creo que él se documentaba en lo que le interesaba documentarse y estaba muy bien documentado. Te insisto un poco en este tono de los generales revolucionarios, que es impresionante lo bien que lo pesca, que lo parodia, ¿no? Creo que en ese sentido él sí se puede decir que sí se documentaba. Al revés, yo creo que hacer una buena parodia exige como muchísimo más conocimiento profundo sobre el espíritu de la cosa que iba a relatar. Pues sí. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Allá. Hola, buenas tardes. Pues yo quería preguntarles un poco ¿cómo pensarían que Jorge Ibargüengoitia podría trascender, ya no digamos a tiempos modernos, sino un poco hacia la literatura universal? Porque parece que pues, está completamente anclado en algo que los mexicanos bien podemos comprender, bien podemos traer a la modernidad, e incluso a generaciones posteriores a él podemos comprenderlo, pero he intentado buscarle cómo podría trascender un poco más allá y que fuera más conocido fuera de México. Pues bueno, eso depende mucho de circunstancias extraliterarias, yo creo, ¿no? En donde de pronto, si no hay un interés muy grande de la comunidad internacional hacia la literatura mexicana en general, ¿no? Pues entonces la obra de Ibargüengoitia pues pasa un poco inadvertida
para los lectores del extranjero. Sí sé que sí ha sido traducido a varias lenguas. Por ejemplo, ha sido publicado en Francia, creo que al alemán también tiene varias obras, ¿no? Pero pues yo creo que lo importante, más que la exportación de una obra a otros, es su perdurabilidad, ¿no? Eso es lo que define cuando un escritor va a ser un clásico o un autor canónico, ¿no? Y yo creo que sí, Ibargüengoitia está en camino de serlo, ¿no? Porque después de su muerte de 35 años sigue estando muy presente entre la comunidad lectora en México, y creo que eso es importante más que la trascendencia que pueda tener en otros países, ¿no? Porque eso depende de circunstancias que a veces son pues injustas, ¿no? Pensemos, por ejemplo, que la poesía, ¿no?, es el género literario probablemente más alto de la literatura, pero también es el menos exportable porque un poeta pierde mucho en las traducciones, ¿no? Entonces eso mismo que le pasa a Ibargüengoitia, pues le pasa también, por ejemplo, a Ramón López Velarde, ¿verdad? Que es uno del poeta maravilloso, que está a la altura de los mejores poetas del mundo. Y sin embargo, la gente no conoce. Creo que en la literatura mexicana tenemos tesoros, ¿sí?, a los que el mundo no se ha querido asomar, pero no por eso tienen menos valor, ¿no? Bueno, Me preguntan, mandan una pregunta acerca de las adaptaciones a cine que se han hecho de la obra de Ibargüengoitia, pregunta Eduardo Cordero. pues está desde luego Las Poquianchis, la película de Felipe Casals, y a mí la que más me gusta es una adaptación de Dos Crímenes, que sin ser, o sea, es de las raras veces que la película y la novela están como en el mismo nivel, que la película captó perfectamente el espíritu de la novela, que es una novelita preciosa, chiquita, de Ibargüengoitia. A mí es la que me gusta más en cine. Y bueno, y desde luego la de Casals es como más escandalosa por el tema. Bueno, hay otras, la de Estas ruinas que ves, que hizo Julián Pastor. Es cierto, sí. En 1978, que a mí me tocó hacer la campaña publicitaria cuando era publicista. Creo que estaba bastante bien, Sí, ¿no? yo la vi. Pastor era muy buen director de comedias y muy buen libretista cómico también. Él hizo unos espectáculos memorables en el Bar Guau, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Y creo que esa adaptación fue bastante buena, que la hicieron precisamente en la casa de los papás de Margarita, mi amiga. Ahí filmaron la película, enfrente de la presa de la Ocha, con Blanca Guerra en el papel de Gloria Revirado. Sí. Y creo que el papel protagónico masculino de Fernando Luján, ¿no? Creo que sí, sí es cierto, Sí. sí la vi. No me pareció buenísima, pero bueno, seguro estaba muy bien. Bueno, Y también le hicieron Mate la León en los 70s, esa le hizo el Perro Estrada. El Perro Estrada, sí. Sí ha sido bastante adaptado porque se presta mucho los temas. y es curioso porque su teatro ha sido poquito. De hecho, yo encontré que aquí, en el 96, en el Juan Ruiz del Arcón, se presentó una adaptación de… Ay, no recuerdo, una de sus obras… Susana, no fue de Susana. Fue de El viaje superficial. Bueno, es que a Ibargüengoitia lo revaloraron como dramaturgo a raíz del éxito que tuvo como novelista, ¿no? Y entonces sí ya se empezaron a poner mucho sus obras en los 70s, 80s, de modo que ahora lo conocemos mejor de lo que lo conocieron cuando era joven, ¿no? Pues sí. ¿Alguien querría hacer otra pregunta? Creo que es momento de cerrarlo, aunque da para muchas más preguntas toda la charla realmente. Es un personaje interesante y las perspectivas que nos ofrecen también les agradecemos mucho a nombre de Cultura UNAM. Y pues ojalá que queden todos invitados a conocer más la obra de Ibargüengoitia, tanto como la de Ana García Bergua y Enrique Serna. Gracias. gracias.